Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online, hoy 9 de julio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es ¿Te examinarás a ti mismo? Y la cita la encontramos en Josué capítulo 24, versículo 19, donde dice lo siguiente: Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias que nuevamente podemos estar frente a ti, frente a tu palabra, para poder ser animados, confrontados, exhortados en este día. No queremos perdernos, Señor, en nuestras preocupaciones. Queremos más bien ocuparnos de nuestra salvación, como tú mismo nos dices, esperando que tú nos darás tanto el querer como el hacer. Y así conoceremos tu voluntad y así caminaremos un día totalmente distinto para la gloria de tu nombre hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy el título nos está haciendo una pregunta, y no solamente una, sino que el autor del devocional empieza con varias preguntas que nos deberíamos hacer cada uno de nosotros para poder examinar nuestro corazón, examinar nuestras actitudes y ver si no somos nosotros los que nos estamos perdiendo excelentes oportunidades de conocer y de servir mejor al Señor. Entonces, empieza así. La primera pregunta: ¿te apoyas en lo más mínimo en cualquier cosa que no sea Dios? ¿Queda dentro de ti un resto de confianza en cualquier cualidad natural o en cualquier conjunto particular de pronto de circunstancias? Es decir, ¿estás tú apoyándote o dependiendo de algún don incluso que Dios te haya dado para llevar a cabo tu vida, para llevar a cabo el ministerio que Dios ha puesto delante de ti para poder servirlo en la plataforma en la cual te encuentras? Otra pregunta: ¿estás apoyándote a ti mismo de algún modo en cuanto a la nueva propuesta o el nuevo plan que Dios ha puesto delante de ti? Sea lo que Dios haya puesto delante de ti, ¿crees que tú vas a lograr hacerlo en tu propia voluntad, apoyándote de tus experiencias, de tus dones, de lo que se te facilita, de lo que tú sabes hacer? Si es así, ya veremos más adelante lo que el hermano nos está tratando de lograr entender. Otra pregunta. Dice: ¿te examinarás a ti mismo haciéndote este tipo de preguntas que son profundas, que nos hacen pensar, que nos hacen considerar nuestros caminos? ¿O seremos del tipo de persona que más bien nos engreímos a nosotras mismas y de esta manera seguimos perdiendo nuestro tiempo, perdiendo las oportunidades que Dios pone delante de nosotros para poder conocerlo más a Él, para poder crecer en nuestra fe, en nuestra confianza? Esas son las preguntas que nos llevarán al tema de hoy. Entonces, dice el hermano Oswald Chambers que tenemos toda la razón cuando afirmamos, cuando decimos que nosotros no podemos vivir una vida santa. Nosotros decimos, yo no puedo en este mundo con mis cosas, no puedo. ¿Qué crees? ¿Que soy un santo? ¿Acaso yo soy una santa? Normalmente suele ser la actitud. Pero dice el hermano que tenemos toda la razón cuando afirmamos que no podemos vivir vidas santas, que no somos un santo, digamos, para nuestro comportamiento. Afirmamos eso con certeza, ¿ok? Pero aquí viene la enseñanza. Esto
no impide que nosotros no podemos más bien dejar que Cristo viva en nosotros, es decir, que Cristo nos santifique. Ahora, quiero aclarar algo. Cuando nosotros recibimos la salvación, es decir, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que nos hemos arrepentido de estar viviendo contra su voluntad, aquellos que hemos cambiado de mente, que mejor queremos vivir y servir a Dios en lugar de vivir y servirnos a nosotros mismos, es decir, nuevamente, aquellos que hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo, como dice la Biblia, aquellos que hemos sido salvos y que realmente creemos, la palabra dice que nosotros somos santos, es decir, que hemos sido santificados, posicionalmente hemos sido santificados por el sacrificio de Cristo Jesús nuestro Señor. Dios no solamente puso todos nuestros pecados de forma que Cristo cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario para poder pagar nuestra deuda, la deuda que nosotros teníamos, con la que nacimos contra el Señor, la deuda, ¿verdad? Y Cristo cargó nuestros pecados, pagó nuestra deuda y luego resucitó al tercer día físicamente, como lo dice la palabra. Con esto nos confirmó que Dios, el Padre, había aceptado la ofrenda en nuestro lugar y luego Dios nos imputa a nosotros, es decir, nos transfiere por completo la justicia perfecta del hombre perfecto, Cristo Jesús nuestro Señor. Recordemos que Cristo es Dios encarnado. Él vivió y nació, dice la palabra, bajo la ley. Él obedeció la ley de todo corazón durante toda su vida. Y esta es la justicia perfecta que Dios le imputa, que Dios le transfiere al pecador arrepentido, quien ha puesto su fe en el Señor. Imagínense esa grandeza. Si Dios fue capaz y tuvo a bien hacer eso por nosotros, ¿cuánto más no nos ayudará a caminar en esa santificación aquí los días de nuestro peregrinaje, los días que estemos en la tierra aún hasta que lleguemos al cielo y pasemos la eternidad con Él? ¿Será que Dios no nos dará su Espíritu Santo para poder vivir en santidad y para caminar como los santos que somos? Por supuesto que sí. El problema está cuando nosotros estamos tratando de santificarnos personalmente, tratando de hacer las cosas por nuestro propio poder, que nada podemos sin Él. Entonces, esto es lo que nos está diciendo el hermano Oswald Chambers. Entonces, dice que el pueblo de Israel en el tiempo de Josué que Josué le dijo al pueblo, en este caso, que no podían servir a Jehová. Y bueno, es cierto, no lo podemos hacer, pero Él sí puede hacer en nosotros lo imposible, dice. Pero lo que sí podemos hacer, dice aquí también, es ponernos en la posición apropiada en la que el poder infinito de Dios fluya a través de nosotros. ¿Cómo? ¿Recuerdan un devocional cuando hablábamos acerca de ir a recibir la gracia de Dios en el diario vivir? No solamente la gracia de Dios al inicio, vamos a decir, de nuestra salvación, sino que pudiéramos entender que necesitábamos su gracia infinita todos los días y para todo lo que tengamos que hacer. Necesitamos su gracia aún para respirar, necesitamos su gracia aún para hablar, pensar. Nada podemos hacer separados de su gracia. Entonces, mientras que no podemos caminar una vida santa en nuestra propia fuerza, sí podemos ir a Dios todos los días y durante todo el día, rogándole a Dios que nos llene de Él mismo, que nos vacíe de nosotros, del viejo hombre, como dice la palabra, y que nos ayude a depender de Él y no depender
de nosotros mismos. Entonces nos vuelve a hacer una pregunta. El hermano dice, ¿es tu relación con Dios suficiente en ti como para esperar que Él obre maravillas en tu vida? ¿Realmente crees que Él va a hacer lo que su palabra dice que va a hacer, que es restaurar su imagen en nosotros? ¿Realmente pensamos que Él puede hacer de nosotros estas personas egocéntricas, egoístas, personas que tienen celos, envidia a un nivel u otro? ¿Realmente pensamos que Dios puede cambiar nuestro corazón, que Dios puede cambiar nuestra mente? Bueno, es cuestión de que si creemos en Dios o no creemos en Dios. Dice el pueblo. Entonces dijo a Josué, regresando a la historia, no, sino que a Jehová serviremos. Esta no fue una acción impulsiva de parte del pueblo, sino fue una consagración deliberada. ¿Qué significa una consagración deliberada? Fue un compromiso voluntario. Fue algo que ellos se separaron realmente del mundo deliberadamente, a propósito, con toda intención para servir los propósitos de Dios y no continuar sirviendo sus propósitos vanos. ¿Sabías que tus propósitos no llegarán a nada? Que todo se quedará finalmente, así te vaya bien, en esta tierra que será finalmente quemada al final, y que nada quedará de ella, solo lo que hayas realmente hecho en devoción al Señor. ¿Realmente quieres que al final de tu vida todo se esfume, como personas que llegan hasta el último y dicen, me arrepiento de la manera que pasé mi tiempo, me arrepiento de las cosas que gasté dinero cuando pude haber hecho esto, cuando pude haber hecho el otro? Bueno, hoy es el día que puedes deliberadamente soltar todo eso y ponerte completamente en las manos del Señor. ¿Has puesto tu fe en Cristo Jesús? Realmente, no solamente creyendo, así que sí, yo creo como tradicionalmente, pero realmente te has visto cara a cara con Dios y te has detenido para decir, Señor, perdóname por vivir mi vida como si fuera mía, como si yo respirara con mi propio oxígeno. Perdóname por faltarte, perdóname por deshonrarte, por no considerarte. ¿Lo has hecho? Bueno, ¿qué esperas? ¿Qué esperas si los brazos de Cristo están abiertos para ti? No rechaces la oportunidad de conocer al Señor, de recibir el perdón de tus pecados. No rechaces la oportunidad de la vida eterna. Te lo ruego. Bueno, continuamos. Dice, nosotros tenemos la tendencia, que es cierto, a decir, pero Dios nunca me habría llamado a mí a esto, llamado a mí del mundo, porque a mí, mira, que llame a otras personas. Y esto es lo que nos puede detener de tomar esa decisión deliberada de realmente poner nuestra fe y consagrarnos para el Señor. Entonces dice, soy demasiado indigno, puede ser alguna de nuestra excusa. Y realmente somos indignos. Dios no necesita que nosotros les digamos eso. Pero si a Él le plació salvarnos, ¿qué diremos? Es la pregunta. Entonces, nosotros continuamos a veces diciendo, no, es que no puede referirse a mí, no me puede estar llamando a mí, pero sí es a ti y hoy te llama a ti, no te detengas. Entonces dice, sí que se refiere a ti, nos confronta el hermano Oswald Chambers y dice, y mientras más débil y más incapaz seas, mejor es para Dios, porque así Él podrá obrar a pesar de ti. No habrá mucho de ti, no serás aquella persona orgullosa a través de la cual Dios no puede obrar, porque más bien dice que bienaventurados son aquellos que son pobres en espíritu, los humildes, pero no humildes de poquito dinero, sino humildes de poquito orgullo. Aquellos a través de los cuales Dios sí puede obrar, porque así Él es quien se lleva
la gloria. Entonces dice, la persona que sigue confiándose y ayudándose en sí mismo, es improbable que jamás se aproxime a decir, serviré al Señor, porque el Señor no necesita personas que piensan que solitos pueden vivir. Entonces dice acá, para terminar, ya decimos, si tan solo pudiese creer de verdad. La cuestión es más bien preguntar, ¿estamos dispuestos a creerle? Y dice, no es sorprendente que Jesucristo pusiese tanto énfasis sobre el pecado de la incredulidad. Dijo en Mateo capítulo 13, versículo 58, que no pudo hacer muchos milagros en un lugar específico a causa de la incredulidad de ellos. Evidentemente, Jesús no estaba aquí en la tierra tratando de convencernos, Él estaba tratando de invitarnos a pasar la eternidad con Él. Entonces, si verdaderamente creyésemos en Dios, significaría que nosotros pudiéramos entender, imaginarnos lo que seríamos por Él, lo que haríamos con Él dirigiéndonos. Entonces la pregunta para terminar es esta: ¿me atrevo realmente a dejar que Dios sea para mí todo lo que dice que Él va a hacer? ¿Le creeremos? Esa es la pregunta. Bueno, veamos qué nos toca mañana. Como título es El Santo Espiritualmente Perezoso. Aquí de pronto encontraremos la respuesta al por qué no estamos dando el fruto que podríamos dar, ¿verdad? Bueno, espero que a través de este devocional Dios hable a tu corazón. Si no lo conoces, que lo vengas a conocer, y que si ya lo conoces, lo puedas conocer mejor y que deliberadamente te consagres a Él. Te deseo que pases un lindo día y que Dios te bendiga.